hay una gran trayectoria de mujeres marcando antecedentes en cuanto a grandes victorias en ese, pero sí que hoy por hoy sigue siendo, por lo menos en nuestro caso, capaz que en otros lugares se da de otra manera, pero estamos abiertos a que todo el mundo ¿Y pueda qué postularse, porcentaje de mujeres pueda tienen en el escribir Coder House? en Coder House dentro del equipo No, tech dentro o dentro de del las equipo de todos estudiantes, el claro, de la gente alineado que quiere de las prepararse. estudiantes. Habría, debería estar entre 20 y Ok. 25%. La verdad que no suele ser tan mayoría y no están en todos los cursos. Nosotros tenemos una amplia gama de cursos de programación que va desde HTML y CSS hasta JavaScript, React, hasta cursos de data. Incluso hay una gran formación de data y muchas mujeres están sumando o están necesitando hacer un upskilling en herramientas como Tableau o Power BI. Y ahí sí vemos una gran. Incluso acá en Argentina ya existe dentro de la currícula pequeños lenguajes de programación o pequeños proveedores que se acercan a jardines de infante o kinders o escuelas para que los chicos ya empiecen a programar de una manera muy lúdica. Por lo general sigue siendo una forma de entrar a la programación mediante la programación de robots. Entonces haces cursos de robots donde le das instrucciones muy simples, ir adelante, ir hacia atrás, a los costados, y los chicos se entretienen, pero sin saberlo, o capaz inconscientemente, le están dando instrucciones. Y al final lo que nosotros en un momento va a hacer programar es instrucciones. Le das instrucciones para que una serie de pasos te derive una serie de resultados y mediante algo lúdico vas aprendiendo. Luego, obviamente, cuando al paso de la escuela ya empieza a ver, sobre todo acá en Capital Federal, la verdad que desconozco si en el resto del país, porque yo estoy en Argentina, se da como materia obligatoria regulada por el Estado programar, pero sí que hay muchos proveedores que se acercan a los colegios para enseñar a los chicos en manera de talleres, por fuera del colegio, a programar. Aquellos que realmente aprenden a programar están aprendiendo la habilidad que quizás para mi papá fue en mecanografía. Bien, productos de alta tecnología, es uno de los más importantes fabricantes automotrices, por ejemplo, temas de pantallas, computadoras, etcétera, porque tenemos buena infraestructura, tratados de libres comercios con las principales economías del mundo, muchas cosas que hacen atractivo para las empresas venir a invertir en México, ¿no? Entonces creemos que eso va a detonar pues muchas cosas, no nada más la inversión directa en las plantas como la de Tesla, sino lo que todo eso acarrea, ¿no? En cuanto a generación de empleos, en cuanto a la infraestructura que se tiene que también desarrollar e invertir para servir esa planta, en cuanto a las cadenas de proveedores que se establecen alrededor de eso y que hacen pues, que vayan creciendo estos clusters y hubs, como ya tenemos muchos en el Bajío y demás. Entonces creemos que esto es una cosa que si bien se empieza a dar ahorita, sin duda es una tendencia de largo plazo y realmente de aquí a los próximos 10, 20 o 30 años, pues vamos a poder ver si México obviamente captura bien esta oportunidad. De este porcentaje de penetración para el 2040, ¿cómo debería de estar? Pues mira, para el 2040 es un horizonte largo. A mí me encantaría, si ahorita la penetración, pensando en la población adulta, pues no sé, es del menos del 5%, algo así. A mí me encantaría estar arriba del 25%, algo así, creo que sería muy, muy positivo. Muy positivo para todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la gente que invierte es gente que está ahorrando dinero, que su dinero está creciendo, y quizá en el corto plazo no se nota mucho, pero pues con el interés compuesto a lo largo de aquí al 2040, el efecto acumulado de ese dinero trabajando, creciendo, invirtiéndose, pues puede tener realmente un impacto no solo en la vida de las personas, ¿no? Que están invirtiendo así, sino en el país en general, la verdad. ¿Qué posiciones de la mesa directiva crees que van a ser obsoletas a lo mejor en los próximos 10 años, ya estamos hablando del 2040? ¿Qué posiciones crees que van a llegar a ser obsoletas o que se tendrán que reagrupar para dar una cabida diferente al tipo de empresa y de liderazgo que se necesita en el 2040? Sí, mira, yo creo que tocaste un tema toral que es el Chief People Officer o los cambios que están teniendo algunas organizaciones vanguardistas. En la empresa tradicional, recursos humanos era de segundo o tercer nivel y se encargaba de la parte del papel, paperwork, in and out y ya. ¿Qué consejo le das a estos líderes emergentes que te están escuchando y que aspiran a liderar en un mundo que pues aún no podemos imaginar por completo? ¿Qué consejo les das? Primero que tengan un mentor o alguien que te diga las netas y tengas confianza para que te diga las áreas de mejora tuyas.
y dos, que te apasione y tengas vocación de lo que haces, poniendo en el centro al ser humano de las miles de personas y familias que trabajan y, y están contigo y los veas como seres humanos con dignidad. A pesar de que we're running late, sí hay cada vez más talento emprendedor en el espacio de Climate. O sea, Larry Flink, el CEO de BlackRock, dijo, los próximos 1000 unicornios ya no van a ser redes sociales y empresas de software, van a ser startups que vienen de Deep Tech y de Climate Tech. Entonces, lo veo positivo en el sentido de que hay mucho talento emprendedor que se está volcando ahora a Climate Tech. Por dar un ejemplo, gente como Xrapi, Sebastián Ruales, con Via Energy, una startup que trabaja ahora en eficiencia energética. Estamos viendo muchos casos de ese tipo. Los top founders se están yendo a Climate. Entonces, todo eso va a llevar a que, en conjunto con los esfuerzos de la empresa, se acelere la adopción de, llamémoslo, la transición energética y la adopción de prácticas sustentables. Entonces, the future is bright. Yo creo que sí. Ahora, Además, Andrés, ¿cuál es el país que ves con mayor potencial en materia de energía, transición, innovación, menos impacto al medio ambiente? ¿Qué país? ¿Chile? ¿Será? Un país. Sí, por dos, por favor. O sea, Costa Rica, Ok, ejemplares. Costa Rica. Ellos están en la vanguardia, lo han hecho muy bien. Muy Y bien, segundo, Costa Rica. sí, Chile ha tenido mucho subsidio, ha hecho muy buen avance en la adopción Empezó de temprano, ¿no? renovables. Y, ¿perdón? Empezó temprano, además, Chile. Empezó temprano, empezó con muchos subsidios, está creando mucho una cultura de hub de climate tech en Chile y estamos viendo... Posiciónate, estamos en el 2040. ¿Cómo crees que va a ser la energía en América Latina en el 2040? ¿De qué fuentes? No, creo que sí vamos a estar ya 2040 en que vamos a ser todos prosumers, o sea, vamos a estar todos produciendo energía y llevándola, insertándola en el grid. Vamos a estar... Paréntesis, me encanta esta palabra. En vez de ser consumers, vamos a ser prosumers, o sea, productores en vez de consumidores. Sí. Prosumers. Con un smart grid que nos permita, con inteligencia artificial, saber cuándo son los momentos de demanda peak, cuándo usar menos, que el mismo smart grid va a hacer arbitraje dentro de los miles de prosumers que hay y que estos van a ser plantas virtuales de energía. Motriz también es extremadamente competitiva y por más que uno piensa desde un auto de media gama y mismo de alta gama, los márgenes son extremadamente reducidos. Entonces, ¿qué ha pasado en esa industria? Consolidación, ¿no? Hoy pensamos en todas las marcas que miramos y la mitad de las marcas decimos, no, pero ya no es esta empresa que lo fabrica, ¿no? Es todo, al final de cuentas, los top 5 o los top 10 son dueños de todas las marcas de autos del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que le permite a estas empresas seguir haciendo dinero? Es uno, la escala y el volumen, en consecuencia, la consolidación, ¿no? Y dos, el seguir innovando. Entonces, creo que igual se está dando en este sector. Es una realidad que se ha consolidado muchísimo y tú sabrás, hay muchas empresas que fabricaban paneles solares quizás en Europa que hoy en día no lo hacen porque no es negocio. El panel solar se ha vuelto más un commodity y todo eso ha migrado a China. Pero las grandes marcas o las grandes fábricas en China sí hacen margen, pero tienen un volumen muy alto. Y un poco lo interesante de ustedes como equipo, ¿no? Que está distribuido, tiene vista en primera mano lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en las Américas, etc. En muchas cosas creo que Europa ha sido de los pioneros.
En muchas Estados Unidos está, digamos, ha copiado, en algunas cosas se está tratando de leapfrog, como se dice, ¿no? De sobresaltar. Y sí, en Latinoamérica mi perspectiva es que todavía estamos un paso atrás. Lo interesante es que si pensamos en un ejemplo concreto, en Europa hace una semana y poquito, no creo que fue el 5 de junio o el 3 de junio, el Parlamento Europeo ya aprobó una nueva regulación donde las empresas tienen que empezar a desglosar su plan de transición energética y reportarlo. Empresas, no las grandes multinacionales, empresas de 250 empleados para arriba, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas medianas, ¿no? Y para arriba. Entonces, es más, no, la pregunta es, ¿habrá energía de combustibles fósiles en el 2050? Buena pregunta. Quizás algunos, quizás todavía haya gas natural, que es ese combustible fósil de transición, ¿no? De emisiones más bajas y todo. Sí. Quiero pensar que para el 2050 no, mismo empresas de energía ya están haciendo sus compromisos hacia el cero neto. Entonces, yo diría para el 2050, si seguimos en la trayectoria que vamos a estar en una matriz energética sin combustibles fósiles, con hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Hidrógeno... Y nos aventamos a dar un porcentaje de producción de los fósiles versus la renovable o solar. Obviamente, mi opinión, yo creo que los combustibles fósiles van a ser completamente minoría, ¿no? En casos muy puntuales, me animo a decir quizás 20%. Muy bien. Ya habremos pasado la barrera del 2030, ¿no? Ya seremos climáticamente neutros, o neutra, ¿no? La ciudad será una ciudad climáticamente neutra. Pero bueno, luego es verdad que está todo el tema de la movilidad. Por ejemplo, mira, ahora hay varios aspectos, ¿no? ¿Cómo será una Valencia también en 2040? Un sector que en Valencia también está tomando mucho auge o fuerza, ¿no? Es el sector de la movilidad en sentido amplio. Y aquí me gustaría nombrar algunos proyectos. Por ejemplo, un proyecto de inversión y un proyecto que está sucediendo también a nivel de la región de Valencia. El proyecto de inversión me gustaría nombrar, es verdad que una de las inversiones más potentes en temas de baterías eléctricas, ahí está la gigafactoría de la empresa Volkswagen, que va a venir aquí a Valencia. De hecho ya han puesto un poco la primera piedra. A veces es difícil imaginarnos, ¿no? Viendo tan adelante en el tiempo, en el 2050, y viendo cómo van los cambios hoy en día, ¿no? Que estamos en cambios a una velocidad exponencial, ¿no? Que antes, de verdad, es difícil imaginarse la innovación exponencial, esos cambios exponenciales, ¿no? Siempre nosotros pensamos en incremental, ¿verdad? Y exponencial. A veces nuestro cerebro no está preparado, ¿no? Con el COVID ya nos hemos hecho una idea de lo que es ese crecimiento exponencial, ¿verdad? Más o menos algo, ¿no? Pero vimos. Exacto, pero no así es complicado a veces, como, ¿no? De manera exponencial está creciendo la tecnología y bueno, ¿cuál será realmente? ¿Dónde vamos a llegar en 2050? Porque todos estamos hablando hoy en día, ¿no? También de la inteligencia artificial, con el ChatGPT, con OpenAI. ¿Qué pasará en 2050? Pues por una parte espero que toda esta inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que sí o sí tenemos que implementar, yo creo que para innovar hay que implementar estas nuevas tecnologías, espero que nos ayuden. ¿De qué forma cambiará el mundo ChatGPT? Es difícil predecir con certeza cómo el mundo cambiará en el futuro, pero es probable que la tecnología de inteligencia artificial y los sistemas de lenguaje natural como ChatGPT tengan un impacto significativo en muchos aspectos de la sociedad. Aquí hay algunas áreas en las que la IA y los chatbots podrían tener un impacto significativo. En la comunicación, los chatbots y la IA podrían mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la comunicación en línea, permitiendo a las personas interactuar con los sistemas de una manera más natural y fluida. En el trabajo, la automatización de tareas repetitivas y la utilización de chatbots en la atención al cliente y otros trabajos relacionados con el servicio pueden liberar a los trabajadores humanos para enfocarse en tareas más complejas y desafiantes. En el entretenimiento, los chatbots y la IA podrían ser utilizados para crear experiencias de juego y entretenimiento más interactivas y personalizadas. Tercero, en la educación, los chatbots y la IA podrían ser utilizados para mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la educación, permitiendo a los estudiantes interactuar con los materiales de manera más natural y personalizada.
Cuarto, en la salud los chatbots y la IA podrían ser utilizados para mejorar la atención médica, permitiendo a los pacientes interactuar con los sistemas de manera más natural y eficiente, y para ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas. ¿No? Los programadores. Estos A mí son me encantaría preguntarle a ChatGPT si va a reemplazar a los programadores. A ver qué nos contesta. No, es probable que ChatGPT no reemplace completamente a los programadores en el futuro cercano, aunque ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial pueden ser útiles para automatizar algunas tareas que sean repetitivas o para ayudar a los programadores a generar códigos mucho más rápido de una manera más eficiente. La programación todavía requiere una comprensión profunda de todos los sistemas y la lógica detrás de ellos, así como la capacidad de pensar de manera creativa y resolver problemas complejos. Además, los programadores también tienen la responsabilidad de diseñar y construir sistemas éticos y responsables, lo que requiere una comprensión profunda de los desafíos éticos y sociales relacionados con la tecnología. También podemos Por preguntarle lo tanto, qué trabajos ChatGPT va a reemplazar. A ver qué nos dice ChatGPT. es probable que ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial reemplacen algunos trabajos repetitivos y de baja calificación, especialmente aquellos que se basan en tareas rutinarias que pueden ser automatizadas. Algunos de estos ejemplos son: atención al cliente. Los chatbots pueden ser utilizados para responder a preguntas frecuentes y resolver problemas simples en lugar del personal humano. El procesamiento de datos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser utilizados para analizar grandes cantidades de datos y extraer información útil en lugar del personal humano. Los trabajos administrativos. La automatización de tareas administrativas como la entrada de datos y la generación de informes pueden ser realizadas por el sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología de la inteligencia artificial y los chatbots también pueden crear nuevos trabajos y oportunidades, especialmente en áreas como el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la robótica. A ver, hoy nosotros tenemos un 90% de demanda. Esto es algo que es idéntico en todos los países. O sea, tengo la suerte de que formamos parte de la UITP y formamos parte de ALAMIS. ALAMIS es la Asociación de Metros y Subterráneos de Latinoamérica, con lo cual trabajamos con todos los países de Latinoamérica. Os podéis imaginar lo fascinante que es que cada vez que nos sentamos a hablar todos compartimos los mismos datos. Entonces, el teletrabajo ha venido a quitar una demanda estructural, pero fijaros lo sorprendente de esto. Donde más se está utilizando el transporte, por ejemplo, en metro, es en los desplazamientos de ocio, los fines de semana o fuera de las horas punta o de los momentos de las horas de desplazamiento a trabajo. Sin embargo, donde más ha costado recuperar ese porcentaje es en las horas pico, en las horas punta. Y eso se debe fundamentalmente a los nuevos hábitos, al teletrabajo. Entonces, yo creo que ahora mismo la perspectiva es, por supuesto, el transporte público va a seguir siendo una apuesta absolutamente importante para las ciudades. Absolutamente todas las clases sociales deben de moverse en transporte público, porque el metro, en nuestro caso, es un metro para todos, no solamente para la gente que tiene problemas de movilidad, o debe de ser un metro diverso, debe ser un metro para todos. Y eso significa que debemos de dar unos servicios de calidad suficiente para todos. Es esencial, porque cuando entendamos eso, realmente apostaremos porque el transporte público sea para todos. Tiene que ser algo absolutamente inclusivo y social para todos. En el 2040. A mí, ¿sabes qué? Pues en el 2040 yo lo que veo es un mundo, un metro absolutamente digital, un mundo en el que todos nos movamos de manera coordinada y en el que sobre todo el centro sea el usuario, o sea, el centro principal sea el usuario. Veo un metro que es capaz de anticiparnos en todo momento si va a haber una incidencia, una reducción de accidentes, un viaje con muchísimo más propósito, ¿no? En el que cada viajero sepa que está ayudando a descarbonizar con una responsabilidad social. Es decir, yo veo soy una ilusa, pero veo que vamos a un mundo mejor, pero a un mundo mejor gracias en parte a que el transporte público va a estar en nuestras vidas, ¿no? Y en las ciudades. Hoy hay mucha demanda de autos eléctricos, pues principalmente en Europa, y no se dan abasto. A raíz de todo esto,
y de menciones, por ejemplo, en rankings de startups con más potencial para convertirse en unicornios, donde tenemos ya varios años ahí enlistados, nos abrió el panorama de que probablemente si queremos atender todas estas oportunidades vamos a tener que abrirnos a levantar capital, porque es imposible continuar como una empresa familiar. Entonces, hoy ya decidimos más bien levantar capital. Gracias a eso, creo que en 5 años para nosotros obviamente el panorama tiene que ser muy distinto, muy distinto. Hoy aprobamos que tenemos la capacidad de crear tecnología con un nivel interesante para poder competir. Lo que hicimos a nivel tecnológico es muy bueno y ha recibido muy buenas críticas. Y eso para nosotros, con capital, en 5 años tenemos que estar en otro punto. Sin embargo, empezamos con un objetivo muy ambicioso. Empezamos a trabajar para desarrollar proveedores locales y ser el primer auto en la historia del mundo en tener proveeduría 100% local. Eso nunca ha existido y estamos en ese camino. Hoy vamos al 60-70% ya de cosas que ya hacemos en México y esperamos que pronto tengamos ya, ser el primer auto, como dije, en toda la historia del mundo en tener proveeduría 100% local y eso es mexicana. Oye, ¿y costo de los automóviles en el 2050, qué opinas? Yo siento que van a bajar ante cada vez florece más opciones, o sea, florece la oferta, eso tiende a minorar, la competencia te hace que tengas que dar más barato. Aunque eso no ha pasado en la industria automotriz. Tienes razón, no ha pasado y estoy precisamente tratando de analizar y encontrar el cómo, porque, mira, mi primer coche me lo compré en el año 2003 y fue el coche más barato que había porque era lo que podía comprar, con clima. Y fue un Atos, y me acuerdo perfectamente que costó 73,900 pesos. Solo han pasado 18 años y medio, porque yo cuento desde que compré mi coche porque me vine a meter a la industria desde ese momento. Y en menos de 19 años el coche más barato cuesta 3 veces más, pero los ingresos no han aumentado 3 veces.